Estamos. Muy buenas noches, hermanos, hermanas, que nos ubican ahí por Facebook Live. Que pasen, que tengan ustedes una muy feliz noche. Estamos contentos de poder reunirnos de nuevo en el nombre de Jesús para poder alabarle, para poder tener una sesión en donde vamos a aprender de temas de importancia, pero más que de importancia, de mucha reflexión, temas que a la larga creemos que son muy importantes para que todo cristiano católico se forme de manera adecuada y que pues esperemos que el Espíritu Santo se derrame en las mentes, en los corazones de los hermanos que van a participar hoy en la charla, en la prédica, para que podamos poder absorber la mayor parte de los mensajes que Dios nos Dios nos va a mandar a través de los hermanos. Em, el día de hoy, hermanos, quiero que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Voy a empezar con una pequeña oración para que empecemos de lleno reflexionando durante esta oración y que podamos sentir a Dios en nuestro corazón, en el lugar donde estamos, sea en el trabajo, en la casa. Y pues lógicamente lo que quiero es que nos pongamos en el nombre de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina, bajo tu bienaventurada guarda, jamás cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo te venero como a protector, te amo como un custodio, me someto a tu dirección y me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones, no quieras, a pesar de esto, abandonarme. Antes, al contrario, ponme pronto en el recto camino. Si me he desviado de él, enséñame si soy ignorante, levántame si he caído, sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén. Señor, te ponemos en tus manos esta reunión para que sea para la gloria y alabanza tuya, Padre Santo. Te pedimos que nos llenes la mente de tu espíritu para poder recibir esa enseñanza, para poder absorber los conocimientos y sentimientos que tú quieres que podamos absorber y guardar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y te pedimos también para que ilumines a los hermanos que van a ser los encargados de la prédica del día de hoy, para que puedan a través de sus palabras llevar a nuestros corazones el mensaje que tú quieres. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a nuestros hermanos que hoy van a predicar la palabra de Dios. Dale a cada uno voz de profeta en el nombre de Jesucristo. Amén. Y pues con gozo vamos a recibir a nuestro hermano Freddy Arias, que pues tendrá la prédica sobre el tema de la ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Freddy, mucho gusto, buenas noches, y pues te dejo en el uso de la palabra para que tú puedas ser el que nos dé esa enriquecedora charla que tanto esperamos con ansias en nuestro corazón. Así que tienes el uso de la palabra, Freddy, y esperemos que sea de bendición para todos. Muchas gracias, Gunther, y muchas gracias a todos los hermanos que nos sintonizan en esta noche y a los que van a ver en diferido este video, pues buenos días, buenas tardes. Dios nos ha convocado el día de hoy para poder dar un tema. Pues a lo mejor el tema es ya del conocimiento de todos, pero el contenido que vamos a estar desarrollando es el que Dios nos ha preparado. Y el tema específico es la ascensión del Señor a los cielos. Este es el tema que el Señor pues me ha regalado y yo con mucha humildad lo he recibido, lo he estudiado para poderlo compartir con ustedes, porque el que más aprende es uno, y al volver
uno a darlo, como que va afianzando más los conocimientos. Este tema está basado en la homilía que dio San José María de Balaguer de Escrivá sobre la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos. Esta fue predicada el 19 de mayo de 1966. Pueden ustedes tomar cuenta desde cuándo se dio, y fue publicada pues en uno de sus documentos, Es Cristo que pasa. Y la verdad es que en este tema, la liturgia ante nuestros ojos lo pone como uno de los últimos misterios de la vida de Jesucristo entre los hombres. O sea que su ascensión a los cielos tiene una secuencia, y lo vamos a ver así. Desde que Él nace, o sea, el nacimiento de Jesús en Belén, que ha ocurrido muchas veces en nosotros y también nos ha traído muchas cosas. Ahí lo hemos encontrado a Jesús pues, en la cuna, él adornado de pastores, visitado por reyes. Lo hemos contemplado también en los largos años que él tuvo en su vida, esa vida silenciosa en Nazaret. También lo hemos acompañado, pues, él predicando por toda la Palestina, predicando a los hombres el reino de Dios y haciéndole el bien a todos. O sea que Jesús, tarde o temprano, tenía que llegar sus últimos días a la pasión. Y nosotros hemos sufrido, pues, como Él fue crucificado en esa cruz por nuestros pecados, pero que nos ha dejado una gran esperanza de la vida eterna. Primeramente, nuestra salvación. Y después viene lo que es la vida eterna. Entonces, nosotros ahorita en este tema, platicábamos hace un rato con Marquitos, es uno de los segundos misterios del día de hoy del Rosario, la ascensión de Jesús a los cielos. Y en la parte que se explica en el Rosario, dice ahí, ¿qué están haciendo ustedes plantados viendo hacia el cielo? Si el mismo Jesús que ha estado aquí con nosotros se fue a ir al cielo y volverá con gozo, con gloria. Entonces, desde ahí nos hacen la reflexión de que la ascensión de Jesús para nosotros es un camino, es una vida, es una esperanza, porque un día nosotros sí perseveramos, como decía el padre en la iglesia en su homilía. No es que todos nos vamos a salvar de un solo, porque no pasa nada si hacemos pecados y los confesamos y nos quitan los pecados. No, nos vamos a ir al cielo y hacer todo el proceso, pero si perseveramos hasta nuestro último día. De eso se trata la ascensión del Señor Jesús, que nos va dando una luz, un camino por donde es que nosotros en el futuro vamos a tener que transitar para poder llegar y estar un día en esa patria celestial. Entonces, el día de hoy, este tema de la ascensión de Jesús está basado en la resurrección, que esa resurrección vino después de un dolor que Jesús sufrió. Y todo esto nos debemos de preguntar que ese día de la ascensión, ¿cómo va a ser? ¿Cómo nosotros nos vamos a restaurar en nuestras vidas? El Señor responde todas esas preguntas subiendo al cielo. También como cuando los apóstoles permanecían admirados y tristes, porque no es fácil, la verdad que la ausencia física de Jesús pudiese compararse como la pérdida física de un familiar nuestro, como que queda un duelo, porque el duelo es la ausencia de algo que uno quiere, o hasta en ese extremo como Jesús, que uno ama, también como a nuestros seres queridos.
Pero físicamente se ha ido Jesús, pero Él se ha quedado con nosotros acá en un alimento que decimos nuestra hostia santa. No lo echamos de menos porque cada vez que nosotros comulgamos, tenemos, ahora inclusive, no todo fue malo de la pandemia, cuando ponían en nuestra mano la hostia, ahí estaba Jesús y lo podíamos sentir, lo podíamos tocar y palpar, e inclusive hasta entonar ese canto tan cerca de mí. Entonces, no tenemos por qué echar de menos a Jesús porque es Jesús en la Eucaristía. Entonces, nosotros tenemos que estar bien fortalecidos porque las ausencias físicas vienen a complementarse con nuestras presencias espirituales. Les quiero comentar que para mí siempre me ha parecido lógico y me ha llamado de mucha atención y me llena de alegría cómo fue que la santísima humanidad de Jesucristo, que sube a la gloria del Padre, que se va a los cielos, aparentemente nos deja como una tristeza, pero cómo es esa peculiar ascensión de Jesús, que es una muestra del amor que sentimos por Jesús, que al final de todo es nuestro Señor. Él, siendo perfecto Dios, pues cuando vino a la tierra a través de la Virgen María, se hizo hombre, un hombre perfecto de carne y de hueso como nosotros, fue igual que nosotros, pero menos en el pecado, pero en todo su proceso que estuvo en la tierra, finalmente pues se separa de nosotros y se separa para irse al cielo. Sencillamente no se puede quedar aquí porque como él mismo lo explicaba, mi reino no es de esta tierra, mi reino es de otro lado. Entonces, él tiene y tenía que regresar a su condición de Dios, pues de donde provino. Entonces, ¿cómo no echarlo de menos a Jesús? Y físicamente lo teníamos, pero ahora con la ascensión se ha ido al cielo. Entonces, vamos a enfocar esa ascensión de Jesús a los cielos en varios temas, como para poderlo irlo comprendiendo, de que a pesar de que se ha ido, pues se ha quedado con nosotros. El primer subtema que deriva de este gran tema de la ascensión de Jesús es que Jesucristo a la vez es el pan vivo bajado del cielo y a la vez es la palabra. Si sabemos contemplar el misterio de Cristo, si nosotros nos esforzamos en verlo con esos ojos limpios, nos daremos cuenta que lo que es posible también ahora, así de acercarnos íntimamente a Jesús en cuerpo y en alma, pues Cristo nos ha marcado claramente ese camino de el pan por un lado y la palabra por el otro, alimentándonos con esa sagrada Eucaristía y conociendo y cumpliendo lo que vino a enseñarnos. A la vez que conversamos con él en una oración, se recordarán como cuando dicen, quiero estas palabras que se las graben. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, en mí y yo en él. Quien conoce mis mandamientos y los cumple, ese es quien me ama. Y el que me ama será amado por mí y por mi Padre, y yo lo amaré y me voy a manifestar con él en la vida eterna. Esa es una gran esperanza que nos da. Entonces, no son solo promesas lo que Jesús nos ha dejado, sino que son palabras de esperanza,
que nos enseñan a dar una vida auténtica, una vida de gracia, que nos empuja a nosotros a estar en un trato directo y personal con Dios. Ahora, si tú cumples mis preceptos, vas a permanecer en mí, dice el Señor. Pero lo que más necesito es ese amor que yo he dado en todos mis mandatos y que dice el que permanece en amor a mí, yo lo voy a tener a la par de mi Padre. Entonces, todas esas afirmaciones de Jesús en ese discurso de la última cena, pues es el mejor preámbulo, así como lo estamos aprendiendo en estos temas de predicación, el preámbulo para el día de la ascensión. Pues, ¿qué fue lo mejor? La última cena. Ahí fue donde Jesús les explicó a todos sus discípulos cómo es que él iba a padecer, pero cómo iba a resucitar, y después de todo eso, cómo iba a hacer la ascensión, cómo llegaría ese momento especial para que él se convirtiera pues en la tercera persona de la Trinidad Beatísima. Y les digo, la verdad, dice él, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu, ya con términos técnicos, el Paráclito no vendrá a nosotros. Si yo me voy, dice Jesús, me voy hacia los cielos. Entonces, ahí está esa compensación. Sí les enviaré el Espíritu Santo para que moren ustedes, porque ustedes, como dice San Pablo, son cuerpo del Espíritu Santo. Entonces, si me voy físicamente, pero estaré con ustedes en espíritu. Entonces, Él se ha ido y nos envía al Espíritu Santo que rige y santifica nuestra alma. Al actuar el Espíritu Santo en nosotros, confirma lo que Cristo nos anunciaba, que somos hijos de Dios y que al recibir el Espíritu Santo es un espíritu de servidumbre para obrar todavía con un santo temor, sino el espíritu de adopción que Él nos da, adopción de hijos, es cuando Jesús clamaba, Abba, Padre. Esa expresión, Abba, papaíto. Entonces, como pueden ver, esta actuación trinitaria en nuestras almas, todo cristiano tiene acceso a esa forma de Jesús que nos da en lo más íntimo de su ser. Si corresponde a la gracia que nos lleva a unirnos con Cristo en el pan y en la palabra, en la sagrada hostia y en la oración. La Iglesia trae a nuestra consideración cada día la realidad del pan vivo y le dedica dos de las grandes fiestas en el año litúrgico. La primera es la del Jueves Santo y la segunda es la del Corpus Christi. En este día de la ascensión de Jesús, vamos a detenernos en el trato con Jesús, escuchando atentamente su palabra. O sea que en este primer subtema del pan y la palabra, Jesús se queda con nosotros. Para poder comprender más aún la ascensión de Jesús, viene también otro subtema, la vida de oración. Es que una oración que uno hace al Dios de nuestra vida es para nosotros a la vez vida. O sea que no debemos extrañarnos que nuestra existencia como cristiano pues haya de estar entretejida entre oraciones. Pero no pensemos que la oración es un acto que se cumple y luego se abandona. No, es un justo encuentro con Jesús en su complacencia, es esa intimidad durante el día, durante la noche, por la mañana,
por la tarde. Entonces, hay un extremo que recuerda la Escritura Santa que dice, también en el sueño debe de ser oración. O sea que nuestro sueño también puede convertirse en oración si nosotros antes de acostarnos pensamos en esa ascensión de Jesús, pensamos que un día vamos a estar con Él y al final revisamos lo que hicimos en el día con un examen de conciencia, hacemos acto de reparación, encomendamos nuestro sueño a Jesús, entonces al final el sueño que vamos a tener va a ser un sueño de oración. Entonces, siempre nosotros debemos de decir, Señor, enséñanos a orar como tú le enseñaste a tus discípulos. Porque el Padre Nuestro fue una de las oraciones perfectas, pero Jesús también le enseñaba a sus discípulos formas fuertes y más de conciencia de orar. Esa oración, él decía, así como dice San Pablo, la oración tiene que ser continua, de día y de noche, y debe difundirse por todas partes, porque nosotros debemos de ser un ejemplo vivo de Cristo. San Lucas también nos da una pincelada cuando retrata la manera de obrar en los primeros fieles, animados de un mismo espíritu y preservados juntos con la oración. Entonces, hermanos, una oración clave. El temple del buen cristiano se adquiere con la gracia en la forja de la oración. Me ha gustado ese tema que yo he aprendido y lo vuelvo como a repetir porque se me ha grabado, que el temple de un buen cristiano, yo como un buen cristiano, voy a adquirirlo, pero con la gracia que se forja en la oración. O sea, es una oración constante. Entonces, eso a la vez es un alimento, es una plegaria. Entonces, debe de ser algo especial que nos mantiene siempre unidos con Jesús. Les quiero comentar que el corazón pues se desahoga habitualmente con palabras en oraciones vocales, así como nos enseñaba el mismo Dios, como en oraciones que hemos aprendido desde niños, como el Padre Nuestro, el Ángelus, el Ave María. Hay otras formas de oraciones que se han venido acrisolando en el tiempo, pues, en el cual hay un montón de cristianos que las rezamos, como las oraciones de piedad, como las oraciones de fe, como las oraciones que habitualmente se dan en la liturgia, o las que nos han nacido de aquella pasión cuando nosotros estamos enamorados. ¿Cómo me llamó la atención cuando estuve estudiando esa parte? Porque cuando uno está enamorado, recuerden esa parte del noviazgo, uno hasta hace poemas para la novia. Entonces, igual debe ser con la oración, debe de ser un enamoramiento que uno tiene, hermanos, porque al que estamos amando es a Jesús a través de esta oración. En muchas ocasiones, hay expresiones que se lanzan hacia el Señor como, por decirlo así, como jaculatorias también, y que van en medio a veces de la liturgia o a veces en los salmos, o por ejemplo en el credo. ¿Cuántas formas especiales hay de oraciones que van incluidas en el credo? Pero que lo que más nos debe de dar a nosotros la fortaleza en el credo es esa parte que dice, pues, fortalece mi fe, ¿verdad? O aquellas otras cuando se dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tantas frases breves y afectuosas que han brotado durante todo el tiempo a través de los santos y que han quedado en la iglesia y especialmente en nosotros como una forma de expresarnos y de tener siempre oración continua. Entonces, vamos
a meditar acerca de esas oraciones vocales, a todas las jaculatorias que a veces decimos con naturalidad, pero que no son como un espectáculo, sino que se deben de convertir, hermanos, en una alabanza continua a nuestro Dios. O sea que no nos mantendremos solo por del diente al labio en decir esas expresiones, sino que debemos de decirlas continuamente, pero en una forma contemplativa y meditando lo que dice cada oración. No solo rezarla por rezarla, sino que aunque sea la oración muy pequeña, debe de tener esa eficacia espiritual que mueve a nuestra alma y a nuestro corazón para fortalecer nuestra fe. Por eso cuando un cristiano se mete a este camino y es un trato ininterrumpido con el Señor, es un camino que es una senda privilegiada. La vida interior crece, se fortalece y el hombre se afianza en esa lucha amable y exigente para realizar con una buena voluntad las alabanzas a Dios. ¿Y qué es lo más importante que nos fortalece para luchar contra el enemigo? Porque al final es una guerra espiritual también, hermanos, pero las oraciones tienen mucho poder. Hay, como decimos, expresiones. La oración tiene poder. Inclusive hay oraciones, hermanos, que son las de intercesión, como la que nos pide el hermano Carlos Vides. Oremos por estas personas porque están con problemas de salud, y hace énfasis, tengo una hermana, un hermano que necesita mucho más oración, así que oremos más fuerte por este hermano. Entonces, esas oraciones de intercesión cuando se unen, hermanos, es como la ascensión de Cristo, pues. O sea, se van hacia el cielo junto con Jesús y Jesús las regresa con oraciones de sanación. Y muchas veces decimos que fue un milagro después de que pasó esa enfermedad, como el hermano se curó, pero son estas oraciones constantes que nosotros tenemos y que Jesús le responde. Vamos a ver una tercera parte, cómo comprender la ascensión de Jesús acerca de un apostolado de corredención. Somos de corredención, como Jesús fue nuestro redentor. Entonces, miremos y revisemos nuestro apostolado, porque Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy fuego y he traído fuego a la tierra, he venido a traerlo y lo doy y ya quiero que todo esté ardiendo. O sea que Jesús era así, pues como él dice, o soy frío o caliente, pero tibio no te quiero. Así de que nosotros debemos de cumplir esta parte de corredención para poder cumplir todo lo que Cristo padeció durante el corto tiempo que estuvo aquí en la tierra, a pesar pues 33 años de vida, pero en realidad solo 3 años de discipulado, de hacer obras y enseñanzas. Fue muy corto el tiempo y más sin embargo se ha escrito la Biblia, que es un libro que contiene todo lo que él hizo, todo lo que él hubiera podido hacer en más tiempo, pero no fue así. Él ya venía predestinado por el Padre Celestial a hacer un corto tiempo, pero pasando en la tierra haciendo el bien. Entonces, ¿qué es lo más importante del apostolado en este caso de la corredención, hermanos? Es servir. Nosotros como apóstoles, como discípulos, como predicadores, nosotros no tenemos que hacer otra cosa más, hermanos, que servir en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. El apostolado de corredención es ser servidores de Cristo. Esa es la más fuerza que nos da la ascensión de Jesús. Todo esto es como una participación en el sacerdocio de Cristo, que aquí entra, Él nos capacita para tomar
parte en el culto de la iglesia y para ayudar a los hombres en su camino hacia Dios, con el testimonio de la palabra y del ejemplo, con la oración y con la expiación. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debe de ser un discípulo, un apóstol corredentor. Entonces, porque es el único medio entre Dios y los hombres que nosotros nos unimos a Él para ofrecernos con Él todas las cosas al Padre. Entonces, nuestra vocación de hijos de Dios en medio de este mundo, hermanos, no exige más, no busquemos más solamente nuestra santidad personal, sino que vayamos por los senderos de la tierra para convertirnos en antorchas de luz, para convertirnos en personas de servir a nuestro prójimo, para ser esa levadura que ha de meterse en la masa y fermentarla para hacerla crecer. Porque nosotros, eso somos luz, somos sal para esta tierra, somos el fermento para poder crecer la palabra de Dios. Cristo ha subido a los cielos, hermanos, pero ha transmitido a todos lo humano, lo honesto, la posibilidad concreta de ser redimido. Les quiero comentar algo de San Gregorio Magno. Él recoge un gran tema cristiano con palabras incisivas acerca de la partida de Jesús. Entonces, él dice que el lugar en donde él continúa morando aquí en la tierra es el lugar nuestro. Y el momento en que Jesús subía, se unía con su divinidad al cielo y en la tierra. Entonces, en la fiesta, cuando se celebra la ascensión de Jesús a los cielos, pues conviene destacar solemnemente el hecho de que haya sido suprimido el decreto que nos condenaba, o sea, ese juicio que nos hacía sujetos de corrupción. Eso, con la ascensión a los cielos de Jesús, todo eso se va eliminando. Y todo eso que Jesús dice cuando se va, en el caso de nosotros que nos quedamos en la tierra, eres polvo y al polvo volverás, se recuerdan en Génesis. O sea que esa misma naturaleza que Jesús ha subido al cielo, pues de esa misma manera nosotros cuando morimos volveremos a ese polvo, pero nuestra alma se irá así como la ascensión de Jesús a los cielos. Esa es la esperanza, hermanos. Yo últimamente he estado viendo algunas homilías en la televisión, en la misa diaria, y cómo es de meterse en la cabeza que Jesús sencillamente vino y grandemente para darnos nuestra salvación, pero más en prometernos la esperanza de la vida eterna. Evaluemos nuestra vida, hermano, cómo estamos, a pesar de que los que estamos perseverando, estamos en este camino, pero debemos de preguntarnos, ¿no será que podemos dar un poquito más, esforzarnos un poquito más para poder asegurar esa vida eterna? Así que les dejo esa invitación, hermanos. Entonces, siguiendo con la hostia espiritual que representa esa gracia de Dios, es un esfuerzo para poder nosotros entrar en un contacto directo con Jesús a través de esa espiritualidad, como decimos con el hermano Carlos. Es bueno dar un tema que tenga el contenido técnico, pero no nos olvidemos de la espiritualidad. Entonces, la gran misión que recibimos nosotros en el bautismo es la corredención, hermanos.
No nos perdamos. Tenemos que ser corredentores. Y nos urge la caridad de Cristo para tomar sobre nuestros hombros una parte de esa tarea divina que es la de rescatar las almas. Usted póngase el día de hoy, en la noche, mañana o tarde, dependiendo cuando lo van a ver en este video, ¿cuántas almas yo he salvado? ¿Cómo yo me he esforzado por traer a los pies del Señor a una persona que anda en tinieblas, que anda por un mundo perdido? Así como alguna persona nos habló a nosotros de Jesucristo y nos habló de esta ascensión de Jesús. Entonces debemos nosotros de regresar ese favor, ser un círculo virtuoso, devolver ese favor y preguntarnos, ¿cuántas almas yo he traído a los pies del Señor? Pregúntense. Así como a mí, en una oportunidad, alguien me llevó a la iglesia y gracias a esa persona, yo estoy aquí delante de ustedes y delante de todo este mundo de internet, dando esta prédica, no por mis méritos, sino porque el Señor tuvo misericordia de mí, tuvo piedad de mí, pero yo más se lo debo a esa persona que se dedicó el interés para llevarme la palabra de Dios. Entonces, la corredención nuestra, hermanos, es rescatar almas. Así de que la redención en nosotros debe de ser muy a conciencia. Nosotros, cuando estamos en esta parte de la ascensión de Jesús, nos ponemos a recapacitar cómo fue esa parte, cómo fue que se hizo eso. Pero muchas veces hay cosas inexplicables que sencillamente solo debemos de creerlas porque Jesús es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestra esperanza. Él es el que nos vino y nos salvó. Así de que este apostolado que estamos haciendo debe de ser el amor de Dios que nosotros le tenemos. Cristo nos enseñó definitivamente que el camino es el amor a Dios. No hay otro. Y esto va correlacionando los otros temas que hemos visto con ese apostolado, a la vez que Él es pan y es palabra y a la vez es oración. Entonces, hermanos, el apostolado es como la respiración del cristiano. No puede vivir un hijo de Dios sin ese latir espiritual. Nos recuerda la ascensión de Jesús que el cielo por las almas es un mandato amoroso del Señor, que aún al subir a su gloria nos envía a nosotros como testigos suyos. Entonces, el día de hoy debemos de ser esos cristianos con ese apostolado bien definido, porque sabemos comprender que no debemos de ser fanáticos, sino que al contrario, debemos de estar por encima de todas esas cosas y debemos de ser, como somos corredentores, sacrificarnos por esa parte que faltó de Jesús en el sacrificio. Entonces, debe de darnos todo lo que hagamos como apóstoles un sentimiento de paz en nuestra alma, confiando que Jesús siempre nos ama. Otro tema adicional que nos da la ascensión de Jesús es recordar esa parte de la Sagrada Escritura, como fue el trigo y la cizaña. Si ustedes recuerdan esa parte de la Biblia, que al final es como la doctrina de Cristo, nos da ese ejemplo para tener un camino ideal como cristiano. Entonces, ciertamente el Señor nos ha llamado en momentos diferentes en los que se habla mucho de paz y a la vez pues no hay paz, ni en las almas ni en las instituciones.
ni en la vida social, ni entre los pueblos. Estamos en plenas guerras. Se habla continuamente de igualdad y de democracia, hermanos, y abundan las castas cerradas, aquellos círculos sociales impenetrables. Entonces, Jesús nos ha llamado en un tiempo que es bastante difícil y que se clama por pura comprensión a lo que nosotros estamos viendo. Pero a veces la comprensión muchas veces brilla por su ausencia, hermano. Incluso entre personas que aparentemente obran de buena fe y que quieren practicar la caridad, ¿verdad? Pero la caridad es más que en dar, está en comprender. Entonces, ahorita estamos atravesando una época bien difícil entre, como decimos, entre el trigo y la cizaña. Entonces, es difícil concebir que pueda haber una tolerancia entre hermanos cuando hay una desunión, hermanos, inclusivemente hasta entre nosotros los mismos católicos. Muchas veces hay iglesias en las cuales los grupos de católicos hay pugnas entre ellos, entonces es bien complicado este tema. Y yo no hago jamás consideraciones políticas porque a mí pues ese no es mi oficio pues, sino para describir sacerdotalmente la situación del mundo actual, me basta con pensar que la parábola del trigo y la cizaña es un buen ejemplo que Jesús nos ha dado. Es como el reino de los cielos se asemeja pues a ese hombre que sembró en sus campos ese trigo y vino alguien y sembró la cizaña. Entonces nosotros nos debemos de poner a pensar que el Señor nos ha puesto en este trigal a cuidarlo, pero honestamente y esforzadamente. ¿Qué ha pasado? Hay muchos enemigos. Entonces, puede ser, hermanos, que nos hemos dormido y alguien llegó y sembró esa cizaña en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Entonces, nosotros debemos de quitar esa pereza del sueño, debemos de quitar esa pereza de estar desmotivado o muchas veces dice, es que tengo la la depresión. No, al contrario, debemos nosotros de estar bien cimentados, no dormirnos, sino que aquel que está cuidando su siembra va a ser abundante. No hay que decir, yo no tengo vocación porque la vocación solo es para los consagrados. No, yo deseo con mis palabras presentarles un panorama con esperanza. No pretendo quejarme que en estos tiempos que vivimos no hay providencia de Dios, sino que al contrario, sí hay, hermanos. Debemos de estar nosotros bien cimentados en la roca firme que es el Señor y seguir adelante. No hay que poner atención a las conversaciones de personas que son muy, decimos, tóxicas, que nos dan mentiras, odios y rencores y nos transmiten hasta odio, sino que más bien debemos de orar por ellas para que el Señor haga una transformación en su corazón y puedan seguir al Señor para poder alcanzar la vida eterna. Otro tema adicional, hermanos, es con respecto, así como tenemos la siembra de el trigo y la cizaña, también hay una parte de esperanza, pues, que es la siembra de la paz y la siembra de la alegría. Entonces, en este evento, en este tema especial de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿qué debemos de hacer? Entonces, nosotros no debemos desaprovechar este apostolado que Jesús nos ha dado, sino que aunque no seamos como se dice actualmente en los tiempos que estamos viviendo como políticos, sino que debemos de tener una difusión de la palabra de Dios acerca de contagiar
ese deseo de amar debe ser como una siembra concreta de paz y de alegría, que nosotros podamos transpirar por nuestros poros que somos cristianos católicos, que somos alegres, como dice el Papa, que somos alegres cuando transmitimos la palabra de Dios y que no nos debemos dejar de abatir por la tristeza. Debemos de sembrar alegría por donde pasamos. Muchas veces las personas dicen, allá viene aquel, ese es bien buena onda, es bien alegre. Y también hay otros que se etiquetan, allá viene aquel, mejor bonos. Entonces nosotros en nuestro apostolado, por muy pequeña que sea la comunidad, inclusive a nuestra propia casa, o sea, la iglesia doméstica, debemos de irradiar alegría, sembrar paz, inclusive, como dice en la Biblia, como los frutos del Espíritu Santo, que nadie te quite la paz. La paz es algo que Dios te da y que nadie te la debe de quitar por ninguna razón. Yo me he esforzado siempre en hacerme comprender, pero a veces no nos pueden entender. Hay razones prácticas en la vida, pues en la cual nosotros a veces no podemos transmitir bien la alegría y hasta muchas veces confrontamos con nuestra forma de ser, porque hay a veces reuniones en las cuales nuestra forma jovial de ser, como decía un guía espiritual que lo recuerdo, que es el padre Bernardo Boucher de Canadá, él dice que a pesar de ser sacerdote, de ser tan alegre, él se metía en problemas cuando estaba en el seminario. Él dice, mire, yo por ser muy jovial, hasta yo me ocasionaba problemas con los demás seminaristas porque mi jovialidad ofendía a los demás. Entonces también debemos, decía el padrecito, que así le decíamos con cariño, debemos de ser bastante prudentes en donde sembrar con alegría, pero con una alegría medida de amor, pero del amor de Cristo. El cristiano ha de mostrarse siempre dispuesto a convivir con todos y a dar a todos su mejor esfuerzo como cristiano católico. Se tiene que sacrificar, hermano. Nosotros debemos de sacrificarnos gustosamente por todos y eso va a dar frutos, no en el momentito, y tampoco lo hagamos para que nos den las gracias o que nos den algo en compensación a lo que hemos hecho. Sencillamente hagámoslos sin desinterés, ¿verdad? Así lo hacemos porque tenemos amor a Cristo, porque queremos al prójimo, porque me quiero yo desvivir por ese prójimo, porque quiero yo ser un Cristo en esta tierra. Entonces, hermanos, no esperemos ninguna compensación, porque como dijo San Pablo, gratis he recibido todas estas enseñanzas y gratis tengo que dar lo que Jesús me ha dado. Por último, quiero decirles acerca de la ascensión de Jesús a los cielos, la vida futura. ¿Qué va a ser la vida futura? La fiesta de la ascensión de Jesús nos sugiere también otra realidad, que el Cristo que nos anima a esta tarea en el mundo nos espera en el cielo. Escuchen eso, qué bello. Que esta fiesta que hoy ahorita con esta prédica se está dando, porque yo lo considero así como una fiesta de alegría, porque Jesús asciende a los cielos, nos sugiere también una esperanza, una realidad, porque el Cristo que se ha ido nos anima a estar con esta tarea aquí en la tierra, pero que al final Él nos espera allá en los cielos. Eso ya es una esperanza, esa es una realidad. Ya Jesús está sentado a la derecha del Padre esperándonos a nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir sus preceptos, estar comulgando en oración constante. Cuidemos, sin embargo, nosotros interpretar bien la palabra para todos aquellos horizontes que a veces las personas no comprenden. Ahora, en este proceso de prédicas, nosotros leemos la palabra de Dios y como dice el hermano Carlos Vides,
la rumiamos, o sea, la masticamos, la interiorizamos, la hacemos propia de nosotros. Hay un convencimiento en nosotros y con esa convicción la sacamos para que sea una buena palabra que dé a los hermanos la esperanza de esa vida eterna. Si nosotros no agarramos esa palabra que da vida eterna, no la interiorizamos, no vamos a tener esa vida futura que Jesús, que se ha ido a los cielos, nos ofrece, sino que al contrario, vamos a estar siempre aquí en la tierra y aquí nos vamos a quedar. Entonces debemos de romper esas barreras de que la palabra de Dios no tiene límites. Es al contrario, llega hasta los últimos confines de la tierra y eso es lo que nos da a nosotros el trabajo a seguir. Ahorita con estas enseñanzas que estamos teniendo en esta comunidad católica de Hombres San José, estamos aprendiendo a cómo poder distribuir la buena nueva en todos aquellos rincones en los cuales no ha llegado. Y especialmente debemos, en los rincones más lejos, llegar con la palabra de Dios. Entonces, en esta tierra, la contemplación de todas las realidades que estamos teniendo, la acción de la gracia de Dios en nuestras almas, el amor al prójimo como un fruto sabroso de ese amor que Dios nos da, suponen ya un anticipo del cielo. Es como decimos en algunas estrofas de algunos poemas o canciones que escuchamos, es un pedacito de cielo aquí en la tierra. Entonces, hermanos, Cristo nos espera allá en el cielo. Vivamos ya aquí en la tierra como ciudadanos del cielo, como hijos adoptivos del Padre, que nos ha dado todo su amor para que lo tomemos y lo distribuyamos, lo multipliquemos, para que seamos plenamente ciudadanos de la tierra en medio de las dificultades, en todas estas injusticias que hay en la tierra, en todas esas incomprensiones, en todas esas barbaridades que vemos en la calle y que muchas veces nos hacemos los desentendidos. Hoy, uniendo todo lo que hemos dicho, queremos perseverar en el servicio de nuestro Dios y vernos cómo aumenta en nosotros cada día esa santidad, porque hasta el mismo Jesús ha dicho, sean santos como yo soy santos. Entonces, cada uno de nosotros, todos los que estamos ahorita aquí en esta comunidad escuchando esta prédica, los que se van a unir más adelante, formemos el ejército de cristianos de paz y de alegría, este pueblo de corredención, seamos almas contemplativas con un diálogo constante, tratando con nuestro Señor a toda hora, en el día, en la noche, hasta en nuestro sueño. Entonces, que nuestro primer pensamiento en el día sea el nombre de Jesús, que sea la imagen de Jesús y que la última mirada, la última visión que tengamos en la noche sea el rostro resplandeciente de Cristo. Entonces, si nos ponemos en ese constante contacto con el Señor, nosotros tenemos adicional como un complemento, como decíamos con el hermano Maquito, con nuestra Madre Santísima María, estar más de cerca, porque nuestra Madre nos lleva a Jesús a través de ella. Y vamos a estar con Él, con el Padre y con el Espíritu Santo. Si a pesar de todo lo que hemos dicho, si a pesar de todo esto, la subida de Jesús a los cielos nos deja en el alma tal vez un poquito de amargura, como un regusto ahí de tristeza, pues acudamos a nuestra madre. Ella con su amor nos va a terminar de explicar para que nosotros comprendamos cómo hicieron los apóstoles con ella cuando se unían allá en Jerusalén y oraban unánimemente, ¿verdad? Entonces, nuestra Madre Santísima, la Virgen María,
ella nos enseña aún cómo es que la ascensión de su Hijo a los cielos es un camino de esperanza para nosotros. Al igual que ella fue asunta al cielo y ya se encuentra junto a su Hijo, junto al Padre allá en los cielos. Esto, hermanos, nos debe causar una alegría, nos debe de motivar para poder seguir en este camino de perseverancia en la fe. Quiero ser católico, hermanos. Quiero seguir siendo católico. Quiero morir siendo católico. No me avergüenzo, al contrario, si me sacan de algún lugar, si me echan de un lugar o me señalan por mi fe hacia Jesucristo, pues alabado sea el Señor, porque quienes me desprecian al final, como se dice, son ellos, pero Cristo jamás nos va a despreciar, nos da la esperanza de la vida eterna. Y hoy yo con este tema, hermanos, que para mí ha sido de mucha gran bendición, lo he comprendido más, los motivo a que sigamos cada día perseverando en la fe. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y estamos siempre en oración para que cada uno de nosotros pueda perseverar hacia la vida eterna. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, Freddy. Muy enriquecedora toda tu prédica. Y pues la verdad que eso me llamó mucho la atención, el ser corredentores, ¿verdad? Es algo que hay que analizarlo, absorberlo, pero sobre todo pues vivirlo espiritualmente para que Dios nos ayude, nos ilumine y nos diga de qué manera podemos hacerlo. Eh, También me llamó mucho la atención algo que mencionaste de irradiar la alegría. Entonces, para que todos irradiemos esa alegría como católicos cristianos que somos, pues invito a que pongamos en común lo que el hermano Freddy nos ha compartido en esta prédica y que podamos llevar las ideas y que todos podamos participar. Así que dejo abierta la puesta en común para que como hermanos compartamos irradiando esa alegría que Jesucristo quiere que irradiemos como católicos cristianos, ¿verdad? Por favor, así que está abierta la puesta en común para que podamos compartir, estimados hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alfredo? Gracias. Yo solo Buenas noches, quería Alfredo. también felicitarte, Freddy, por la prédica que acabas de compartirnos. Veo el gozo en tu corazón, en tu rostro, que cada día pues nos expresas con ese tipo de enseñanzas que las tomas para tu vida y nos transmites esa alegría para que nosotros mismos también lo hagamos y la hagamos vivir para nuestra vida eterna. Felicitaciones. Gracias, Alfredo. Por otro lado, me uní ya tardecito y fui entendiendo que estábamos hablando de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, creo que por ahí vi un párrafo que me llena mucho o me llama, digamos, a una reflexión que Jesús pues se sacrificó por nosotros y nos marca la entrada definitiva a la humanidad, como tú lo decías. Ya tenemos el espacio ya reservado en el cielo, Él nos está esperando y lo que busca es que nosotros, como buenos cristianos que somos, llevemos más almas, llevemos más cristianos o más personas, que nos involucremos en ese camino de servir o ser servidor para Cristo y que en conjunto, pues, sigamos la trayectoria que él vino a enseñar, ¿verdad? A bautizar a más personas, a llevar a más personas a la santidad o a la iglesia, para que, pues, seamos un pueblo más beneficioso, más productivo, más sano, que sigamos buscando la santidad para nosotros mismos y para otras personas, ¿verdad? Y lo otro también que me llamó mucho la atención, como decía hace un momento, Gunther, es la corrección, es preguntarnos
con lo que nosotros hemos aprendido en este caminar con Jesús, o como cristianos que nos debemos de sentir, cuántas almas o cuántas personas hemos nosotros llevado. Y como tú lo decías, darle gracias a las personas que a nosotros nos acercaron, porque para cada uno de nosotros, esas personas que estuvieron al pendiente de nosotros y nos llevaron, y nosotros tomamos la decisión de empezar a caminar con Cristo, pues para nosotros son ángeles, que Dios puso en el camino para salvarnos, ¿verdad vos? Porque al final de cuentas, yo comprendo que esto es una decisión personal. Si uno quiere irse por el buen camino o irse por el mal camino. Estar frío, estar caliente o estar frío, pero no tibio, ¿verdad vos? Porque Así eso es. no le gusta al Señor. Entonces, va a ser una bonita reflexión de nosotros autocuestionarnos cuántas personas o cuántas almas hemos llevado a los pies del Señor. Muchas gracias. Gracias, Alfredo, por tus palabras. Gracias, Alfredo. Muy amable por tu aporte. No sé si alguien más quisiera compartir para poder enriquecer esta tan bella prédica de la Asunción, del cómo hacer que Cristo viva en mí, ¿verdad? A pesar de que Él está ahí arriba, ser ciudadanos ya, ¿verdad? Como decía Freddy, ¿verdad? Ser ciudadanos porque Cristo nos espera con alegría ya en la ciudad de Dios, ¿verdad? No sé si alguien quiere completar para continuar con esta puesta en común. Tenemos libre el micrófono para que podamos compartir. Bueno, voy a opinar. Cuando escuchaba a Jesús a través de Freddy, mi corazón se llenó del amor de Dios. Yo sentí, Freddy, que en esta ocasión para mí, he escuchado a Jesús ascendiendo al cielo y lo he visto desde otro punto de vista que nunca lo había visto ni escuchado, del punto de vista primero de la tristeza que han de haber vivido los apóstoles y que nosotros al hacer vida esta palabra en la contemplación también la sentimos, de que se nos va Jesús otra vez, ¿verdad? O sea, los apóstoles habían ya tenido su pérdida cuando Jesús fue atrapado, cuando fue Jesús maltratado, cuando entregó su vida en su pasión y que lo pierde definitivamente en el mundo cuando muere. El shock de la pérdida de una persona que uno ama. Hoy hablaba con el hermano Marco y hay dos hermanos en su comunidad que un hermano perdió a su hijo en un accidente de tránsito hace unos días. Y unos meses otro hermano perdió a su hijita por un shock diabético. Y conversaba con Marco eso hoy, que brotó dentro de la plática. Y pensaba, ¿qué nos dirá el Señor esta noche acerca de esas tremendas pérdidas de estos padres? En donde uno, si se pone en el lugar de ellos, me decía Marco, es que uno nunca va a alcanzar el sentir lo que siente este padre, porque como a mí no me está pasando, decía, qué difícil es llegar a percibir el sufrimiento terrible de esas noticias, ¿verdad? Solo el recibir la noticia, ¿verdad? Que yo pensaba, decía, Señor, bendice a esos padres. Y lógicamente la familia está
conmocionada, ¿verdad? Y aún no lo cree, aún no lo cree. Y por eso que hoy he sentido el amor de Dios para mí y para ellos también, porque encuentro que Jesús no se ha ido. O sea, ha ascendido al cielo porque tenía que regresar con la ofrenda de amor, del amor de la humanidad, para que el Padre acoja en su corazón de misericordia a todos nosotros los pecadores que lo hemos hecho sufrir. Y la vida de todas esas personas inocentes que se pierden, uno en un accidente, otro por una enfermedad. Y ahí van con Jesús, ascienden. O sea, es una ofrenda pura, santa y buena que Jesús lleva al Padre. Y la lleva con alegría. Y la lleva porque cumplió su misión. La lleva porque son las almas por las que Él vino a entregar su vida. Y en ese camino que Él ha recorrido, en ese mismo camino como Jesús de Nazaret, que tú nos has ido introduciendo para que participemos en ese camino de Jesús, y nos has hecho caminar con Él, y nos has enseñado que Él se queda. En ese camino fue Él estableciendo la manera en que nosotros podemos vivir como Él y llegar con gozo ante el Padre y decirle: Padre, aquí estoy, y estas almas que te traigo, Padre, por mi vida, por mi cruz, por mi sacrificio, por mi santidad, por los esfuerzos que he hecho, en mis capacidades que me has dado, en el porcentaje que yo tengo que dar fruto según los talentos que me has dado. Aquí están esas almas, Señor. Y vamos a subir nosotros gloriosos y gozosos, siguiendo a nuestro Jesús, que Él abrió el camino, venciendo la muerte y abriendo la puerta a una resurrección de vida eterna. Y entonces descubrí lo que hoy el Señor me ha dicho a mí para poder animar a estos padres y a esa madre y a esos abuelitos, a esos hermanos de estos niños que fallecieron, jovencitos, y decirles: miren, el Señor se ha quedado en la Eucaristía, y ahí nosotros nos podemos apropiar de Él. Y Él toma nuestra cruz de dolor y de habernos apartado de nuestros hijos, de nuestra familia, de los que ya partieron, y Él ahí nos abrazamos con Él y abrazamos nuestra cruz, que es esa cruz de sufrimiento que no a todos nos toca de la misma manera. Y abrazar esa cruz con Jesús, esa cruz que se vuelve redención. Y es ahí donde lo que tú dijiste, nos volvemos corredentores. No por nuestra cruz solamente, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese poder como hombres de ser redentores, no. Pero sí acompañamos la redención de Cristo en la cruz cuando unimos nuestra cruz a Jesús. Y ahí depositamos ese dolor, ese no saber, esa pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué ese hijo mío? ¿Por qué en esa edad? ¿Por qué no lo salvaste? Ahí abrazados a esa cruz, amando la cruz, porque nos permite reunirnos y amarnos juntos con Jesús, abrazado de la cruz que Él murió inocentemente por nuestros propios pecados, para la salvación de nosotros que somos pecadores y de esos jovencitos que son santos, también para ellos. Y Él abrió el camino. Bendito sea Dios en Jesucristo, que ha resucitado y ha ascendido al cielo. Bendito sea Dios en Jesucristo, que nos abre el camino de esa ascensión al cielo, ya siendo santos, por el medio del bautismo que mencionaste. Y entonces esa Eucaristía, en donde nosotros nos apropiamos de Jesús, también nos ha enseñado hoy el Señor que no solamente basta la Eucaristía, sino que también tenemos que caminar en la palabra de Dios. Tenemos que asumir la palabra de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en esa lección divina que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, encontraremos aquellas palabras del consuelo de Dios. Y entonces esos padres y esos hijos, esos hermanos, esos tíos, abuelitos que perdieron a sus hijos, nietos o hermanos jovencito, el Señor le dice: recibe el consuelo de Dios.
para que tú puedas ir y consolar al otro con el mismo consuelo que has sido tú consolado. Eso lo encontramos en la palabra de Dios, porque Jesús ahí nos habla, ahí se apropia de nosotros, ahí transforma nuestro corazón y nuestra mente. Y también esas palabras, yo soy el Señor de la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna, dice Jesús. No, todo aquel que cree en mí resucitará a una vida mejor. Y esa fe en la resurrección de Cristo, confirmada en esa ascensión, como Jesús asciende, como la humanidad en Jesús regresa a Dios, con todas nuestras penas, tribulaciones y dolor, y las almas de los seres queridos que amamos y han partido, han ascendido con Jesús. Han ascendido con Jesús. Y esa ascensión significa ese ser ciudadano del cielo. Esos jovencitos ya no tienen que esperar y encontrarse con Jesús que nos espera en el cielo. Ya llegaron. Ya están con el Señor. Y entonces hoy, hermanos, y eso gracias al Señor por tu prédica, Rey, porque yo te comparto lo que acabo de aprender en este momento. Y es que yo tengo que ser ese discípulo misionero empapado de la misericordia de Dios, porque tú dijiste que el camino de la ascensión al cielo es el amor de Dios. Y entonces esa misericordia que estamos estudiando los lunes y la oración de Jesús los sábados, hermanos, no dejen de ver los videos. Vamos en la misma sintonía. Si usted ha visto los videos del sábado que habla sobre la oración de Jesús, que es alma orante y silencio, que son los dos que hemos visto, ese silencio interior para que nos unamos a Jesucristo y podamos con Él vivir nuestra cruz. Y si estás siguiendo los lunes el camino de contemplación en el Espíritu Santo, usted ya aprendió la confianza plena y absoluta que debemos de tener en Jesucristo nuestro Señor, y que esta palabra de Dios que hoy ha sido proclamada es cierta, valedera para cada uno de nosotros y para todos aquellos que no lo saben. Y que nuestra tarea es llevar a ese Cristo para que predique su palabra, para que se haga uno con cada alma en la Santísima Eucaristía, para que cada uno libere ese sacramento ligado y reciba la gracia de ser hijo de Dios y ciudadano del cielo, y para que nosotros hoy comprendamos, hermanos, la gran, inmensa responsabilidad y tarea que tenemos los que estamos estudiando. Porque el Señor nos tiene como discípulos y nos envía a la misión. Y esa es la misión que Gunther y Alfredito aportaron, a llevar esa alegría, la alegría de ser ciudadanos del cielo, la alegría de la esperanza, esa esperanza que como un eco se escuchó en toda tu predicación, la esperanza, la esperanza, la esperanza, la esperanza que tienen que tener estos padres, abuelitos, tíos, hermanos, de que su familiar que ha partido a la casa del Padre, la esperanza que ya está en los brazos de Jesús, en los brazos del Padre y el Espíritu Santo, la esperanza que Jesús nos ha obtenido y nos ha dejado toda esta evidencia en la palabra de Dios, que es palabra de Dios para que creamos, porque la fe es una fe expectante. Tenemos que tener esa fe que espera, ¿verdad? Como cuando invitamos a todos los que nos escuchan, yo creo en Dios. Sí, yo creo en ese Jesucristo resucitado y ascendido al cielo. Yo creo en Él. Yo confío en ese Jesucristo. Yo espero en ese Jesucristo y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Ya no tengo pena y preocupación ni angustia ni depresión por esos hijos que han partido. Ya no. Yo creo en Jesucristo, confío y espero en Él, porque Él está conmigo. Ya no tengo miedo, ya no tengo temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor de todo corazón. Y esa esperanza en esa ascensión manifestada, porque cuando asciende Jesús, no va solo. Él va con todas las almas que Él ha salvado. ¿Y qué nos está pidiendo a nosotros? Y aquí viene mi conclusión personal, Carlos. No desfallezcas. Tú, profeta que estás estudiando, no desfallezcas.
llénate de la alegría, llénate de la fuerza, del poder del Espíritu Santo, llénate de Jesús. Y por Él, con Él, como Él y en Él, ve a anunciar el evangelio de la salvación, ve a conquistar almas para Jesucristo. Para eso nos estamos preparando, hermanos, para llevar esas almas. Yo no quiero, yo hoy le pido al Señor que ninguno de ustedes tampoco, ni quiera, ni que así sea, lleguemos con las manos vacías cuando ascendamos al cielo, hermanos. Pidámosle al Señor que a través de esta enseñanza bien recibida en nuestro corazón nos dé la gracia de conducir a todas las almas que el Señor pone en nuestros caminos para que podamos conducirlos a Jesús. ¿Saben? Hoy está con nosotros Esperancita Barrientos, Clarisa Vides, Jorge Canale, Julio Soto, Pati Arias, Consuelo Villegas, Ronnie Mazariegos, Claudia de Soto, Henry Gómez, Ana Medina. Y para que se animen, hermanos, para que esa gracia que le estamos pidiendo al Señor, para que nosotros nos animemos, que el esfuerzo que estamos haciendo vale la pena y el Señor está con nosotros. Llevamos 95 suscritos al canal de YouTube, 275 videos ya grabados ahí que la gente ya está accesando a ellos. Hay 14,466 visualizaciones de las enseñanzas de la comunidad de hombres católicos San José, hermanos. 14,466 personas que han ingresado a uno de los videos que aquí se han generado por gracia de Dios y que están recibiendo palabra de Dios para salvación de sus almas. Así que el Señor confirma con estas estadísticas lo que hoy estamos recibiendo y nos anima para que sigamos con esa gran responsabilidad de estudiar, de aprender cada miércoles, cada sábado, cada lunes. No nos perdamos una sola de las enseñanzas, no nos perdamos un solo de esos 13 evangelios que se les envían a diario. No los perdamos, porque el Señor nos está preparando. ¿Para qué? Para que no lleguemos con las manos vacías cuando ascendamos al cielo y que podamos decirle a Jesús: Señor Jesús, nosotros somos pecadores, pero por tu gracia, estas son las almas a las que hemos tocado en tu nombre. Gracias, Freddy. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias, Carlitos. Pues hermanos, buenas noches. Lamentablemente, pues ya hemos llegado al fin de esta prédica tan enriquecedora, agradeciéndole su atención y quisiera pues para finalizar hacer una pequeña oración para que sea la oración de cierre y que tengan ustedes todos una muy feliz noche. Señor, te damos gracias por este nuevo día que hemos pasado. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos en tu nombre, en esta comunidad bendita, Señor. Te damos gracias también por tantas bendiciones que tenemos y queremos ser corredentores, Señor. Queremos también darte gracias porque a veces hay tribulaciones, Señor, pero sabemos que tú nunca nos has abandonado, no nos abandonas. Tu sufrimiento pues también sirve para liberación de nuestras penas, de nuestros pecados, pero muy especialmente también te queremos pedir por Guatemala, por esta crisis que está actualmente, para que seas tú, Señor, el que también dirija los caminos de este país, para que podamos tener ya la tranquilidad y la paz que todos queremos. Te pedimos que nos ayudes a poder seguir tus preceptos, ya que sabemos que tú nos esperas, Señor, e ir con alegría. Como dijo Carlitos, no llegar con las manos vacías, Señor. Te damos gracias por todo y te pedimos para que ilumines en nuestra vida a todas estas personas de la comunidad, para que estén en la medida de las posibilidades de lo más tranquilo posible. Te agradecemos, te bendecimos, te adoramos, Padre, y por sobre todo también queremos darle gracias a nuestra Madre, la Virgen María, que siempre nos acompaña y que nunca nos ha abandonado. Todo esto, Señor, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Muchas gracias por todo, hermanos.